¡Viva el Señor grande de Ameca! ¡Viva! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Abrámosle el corazón al Señor y pidámosle que salga a nuestro encuentro con su amor y con su misericordia. Con humildad reconozcamos delante de Él que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
Oremos. Señor, que en tu infinita bondad nos consuele en el dolor de esta muerte inesperada e ilumine nuestra pena con la firme confianza de que nuestro hermano Alexis vive ya feliz en tu compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, te deseo la gracia de la paz de parte de Dios Padre y de Dios Cristo, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Atribúyenle honores a su nombre. Reina el Señor, digamos los pueblos. Él afianzó su poder, el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. La palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó mientras la gente estaba en la tierra, junto a la orilla, y les estuvo enseñando muchas cosas, y con parábolas les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra, y como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por la falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas,
las espinas crecieron, ahogaron a las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron a Jesús qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, y por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y que sean perdonados. Y les dijo: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? El sembrador siembra la semilla. Los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero en cuanto la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que recibieron la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la recibieron con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60, o otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Esta parábola que Jesús dirige a la gente que lo seguía y a sus discípulos, vemos que tiene un inicio. ¿Cuál era el inicio? ¿Cómo empezaba Jesús predicando? Decía: escuchen. Y eso nos hace falta muchas veces hacer. Nos hemos acostumbrado a oír, pero no escuchar. Y a veces pudiéramos tener nuestros argumentos fijos, amarrados, pero no escuchamos. Y si aprendiéramos realmente a escuchar, nos ahorraríamos muchos problemas, muchas dificultades y también muchas penas. Debemos en esta noche pedirle al Señor que nos ayude a escuchar y a escucharlo. Para escuchar al otro necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque a veces solamente nosotros queremos hablar. Y un diálogo debe de ser así, una escucha compartida, no un monólogo. ¿Cuándo es un monólogo? Cuando solamente una persona habla. Debemos de aprender a escuchar. Y no solamente les decía a escuchar a Dios, debo de enseñar a escuchar al prójimo, a escuchar al que tengo cerca, a escuchar el clamor de Dios, también el que me necesita. Ante la tristeza que nos invade por las mismas dificultades de la vida, ¿qué es lo que pasa? Que la semilla no queda implantada en nosotros. Lo que escuchábamos en el Evangelio, las preocupaciones de esta vida nos impiden que la semilla germine. ¿Qué vamos a hacer con las preocupaciones de esta vida? Si no las podemos solucionar, pues debemos de entregárselas al Señor. Pero debo aprenderlo a escuchar. Al final, ¿qué decía el Evangelio? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos. Para eso nos dio los sentidos el Señor. Debemos de saber escuchar la voz del Señor. Debemos de saber escuchar a nuestro prójimo.
debemos de estar nosotros atentos para que la semilla que el Señor pone en nuestros corazones dé fruto. Nos pudiéramos preguntar en este evangelio: Padre, pero ese sembrador no sabía sembrar, iba aventando la semilla para donde quiera. ¿Dónde va la semilla? En el surco. Sí, pero si el Señor solamente pusiera la semilla en el surco, no estaríamos aquí ni tú ni yo. ¿Por qué? Porque el Señor se nos da para todos, incluso cuando sabe que no vamos a dar fruto, Él se nos da. Y debemos de estar nosotros atentos. Si el Señor nos elige, vamos dándole el fruto. Aunque no demos el 100 por 1, que demos el 30, pero que aprendamos a darle el fruto al Señor. ¿Y cuál es el fruto? La gratitud. Corresponder al amor que el Señor nos tiene, a su misericordia. Y hoy que nos hemos reunido para acompañar a esta familia en su pena, pues debemos de estar nosotros atentos. También debemos de saber escuchar la voz de Dios en las dificultades de la vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta noche? A cada uno de nosotros, a esta familia. ¿Qué nos está pidiendo? La palabra lo dice expresamente: saber escuchar, saber escucharnos. Pues pidámosle al Señor que siempre nos escucha, que podamos también nosotros aprender eso de saberlo, siempre escuchar, no solamente en su palabra, sino también en los acontecimientos en los que Él se hace cercano a nosotros. Que así sea. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Ayer morí para vivir. Entre tus manos contigo mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para la gloria de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte por nuestro hermano Alexis, para quien te conoció por la fe, pueda disfrutar ya de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia, el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso con los ángeles que te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar: Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Alexis, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con una reverencia nos deseamos la paz. La paz del Señor está contigo. El
Aquí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a la casa, pero para que llegas a la para sanarme. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor le dé su paz y la vida eterna. Amén. Oremos. Por este sacramento de redención y de vida que hemos recibido, concede, Señor, a nuestro hermano Alexis el perdón y la paz, e introdúcelo en la comunidad de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen muy buena noche. Buenas noches, Padre.
Está bien. Gracias, Dios grande, por haber venido a visitar. Gracias.